Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Familia de Dios, qué alegría volvernos a encontrar a esta hora, buscando la presencia de Dios que es tan linda. Y qué bueno buscar la presencia de Dios a través de lo que el Señor Jesús nos enseñó, y fue la oración. Porque la oración no es una opción, sino un mandato. Entonces, vamos a entrar a la reflexión. Les doy un abrazo a todas las familias que están en sintonía de Tiempo con Dios a través de la frecuencia F, radio y televisión. Cuanto más desafiante se torna la vida, más anhelamos una espiritualidad práctica que nos ayude a enfrentar el desafío. Vemos con escepticismo a esos creyentes, óigame hijos que están en sintonía de Tiempo con Dios, escúchenme, que son tan celestiales en su manera de pensar que en la tierra no sirven para nada. Sin embargo, raras veces obtenemos el equilibrio correcto. El actor Hopkins escribe, por lo general, terminamos siendo prácticos a expensas de no ser espirituales o siendo espirituales pero dejando de ser prácticos. ¿Ah? ¿Cómo le parece a usted semejante concepto y muy práctico? Señala que, paradójicamente, Dios es el que logra el equilibrio. Nunca fue más práctico que cuando Jesús vino al mundo. Fue Jesús, el Hijo Divino de Dios, el que se hizo verdaderamente humano al encarnarse. Por tanto, incluye Guinness, el más espiritual de todos, Dios, terminó siendo el más práctico. La manera en que Dios se ocupó de Elías es un ejemplo excelente de su practicidad. Guinness señala que el remedio de Dios para la depresión de Elías no fue un curso de repaso sobre teología, sino comida y descanso. Solo entonces lo confrontó amablemente para corregir su error espiritual. Por supuesto, lo había cometido. Hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios, si se sienten, oígame bien, desanimados porque están cansados o agotados por exceso de trabajo, el remedio inicial de Dios para ti probablemente sea que duermas más o que te tomes un día libre de descanso. ¿Cómo no? Lo necesitas. El remedio más práctico, si es correcto, suele ser el más espiritual. Esto nos lleva al tema que les voy a tratar hoy, que lo veremos inmediatamente. Bueno, para seguir adelante, entendamos que la oración no es una opción. ¿Quieres orar o no? No, es un mandato. Orar es hablar con Dios, y si no lo tenemos a Él en primer lugar cada día, estamos perdiendo el día, porque no tenemos el impacto espiritual que necesitamos. Mire, los milagros de Eliseo eran para utilidad, no para alarde. El milagro de la viuda fue un acto de gran caridad. Tales eran también los milagros de Cristo, pues no eran solo obras, sino también grandes favores para las personas en quien obró. En el caso de Eliseo y la viuda, en 2 de Reyes 4, 1 al 7, el profeta escuchó amablemente la queja de esta pobre viuda. Era una viuda de un profeta. Fue aliviada completamente la situación de esta pobre mujer y obra un milagro con el que no solo pudo pagar sus deudas, sino también mantenerse a sí misma y a su familia.
fue aliviada completamente. Óigame bien, no la proveyó de una cantidad de dinero o de cualquier otro artículo con la que hacer frente a la situación presente, sino que la puso en las manos, le puso en sus manos el negocio de vender aceite. Dios quiere que siempre recibamos su bendición y su protección. Por eso la oración, el clamor y el ruego ordenado por el Señor Jesús no es una opción, sino un mandato divino. Veamos lo siguiente. Segunda de Reyes 4:1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces, entendamos que el Señor Jesús ordenó pedir, buscar y llamar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta el altísimo poder de la oración. La viuda, ¿a quién fue? Pues al profeta. ¿Y el profeta qué le dijo? Póngase a orar, doble rodilla, que aquí le va a llegar el milagro. No, le dio la herramienta, pero era una palabra profética. Hágalo. Coja las ollas vacías, no tiene ni una gota de aceite, pues lo va a regar en todas las ollas y yo me encargo de que papá Dios haga el milagro. Pues ustedes están recibiendo este mensaje en el día de hoy con un propósito de Dios. ¿Qué tienes? Póngalo en acción porque Dios te quiere bendecir. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, en el orden que vamos a tratar los temas hoy, sencillamente tenemos que ir a Mateo 7:7. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ordenó pedir, buscar y llamar. Para pedir al Padre debemos, todos al unísono, todos allá en familia, orar. Para buscar al Padre debemos recurrir a orar. Y para llamar la atención espiritual del reino de los cielos debemos orar. Al final obtendremos los resultados como en el caso de la viuda. Ahora, Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Interesante este pasaje, porque nos da a nosotros simplemente la inducción de lo que debemos hacer. Dios no dice que no pidamos, sino que pidamos bien.
¿Cuántas personas han sido atadas por el baloto, la lotería, los juegos de azar, el brujo, el agorero, el hechicero, los riegos, las ramas, las matas? Óigame, dándole importancia a lo creado por Dios más que al Creador. No, no. Si el mismo Dios dice pidan que yo les doy, no lo está diciendo un brujo, un agorero, un hechicero, el Creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe. Pedir no es ir al lugar donde le venden el juego de azar. ¿Cuál es el último número que ganó? El 3. Voy a hacer el 7. ¿Adivinando? O le insinúa, no, haga el 5. Y empieza a depender del vendedor, empieza a depender de las personas y de los juegos, que en la bendita palabra de Dios está completamente anulado. Y resulta que el Señor Jesús nos dejó la fórmula: pidan y yo les doy. Búsquenme. No busquen la mata, la pata de conejo, la buena suerte, no. Si me buscan a mí, hallaréis. Ajá. Llamen y se les abrirá. Mire, la puerta de la bendición no es sino darle golpecitos. Por allá en Apocalipsis 3:20 dice que el Señor toca la puerta de nuestro corazón, que si nosotros la abrimos, Él entrará a nosotros y estará con nosotros y cenará con nosotros. Simplemente, ¿cuántas veces nos habrá tocado el Señor el corazón para bendecirnos? Pero la necedad de lo que ofrece el mundo, le damos la prelación. No, yo ahorita no tengo tiempo de ir a orar porque es que tengo una reunión con fulano de tal y es que es un negocio buenísimo que tengo que... Por Dios, si no le damos el primer lugar a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos y amigos que están en sintonía de tiempo con Dios, si no le damos el primer lugar a nuestro Padre Celestial, ¿cómo se lo vamos a dar al juego, al azar, a la planta, a la pata de conejo, al agüero, a la estampita, al collar, a lo que carga usted colgado en el pescuezo? No tiene sentido. Y es mandato orar, y no es una insinuación, una idea, ore a ver qué le pasa. No, ore, porque es un mandato y debemos hacerlo, porque quien nos lo está diciendo es el que nos redimió, el Salvador del mundo, el que nos hizo nuevas criaturas, el que nos sacó de la desgracia del pecado y del mundo y de los errores que cometíamos para que pudiéramos tener una perfecta comunión con nuestro Padre Celestial. Hijos, háganlo, porque lo mejor está por venir. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Es maravilloso continuar con este tema. ¿Por qué? Porque el poder del cristiano está en la oración. Y si nosotros no oramos, óigame, simplemente estamos limitados. Lo voy a decir jocosamente, y hay muchos amables televidentes y muchas personas que están escuchando la frecuencia F, pero yo lo digo con propiedad porque yo lo viví. Yo creía que hacer esto y corra ya iba bendecido. Y ya, con eso ya Dios me escuchó porque hice así. No. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice el Señor Jesús, mire, pónganme atención, la tentación nos puede llevar a concretar el pecado y por causa del pecado se pierde la bendición. Por eso el Señor Jesús nos recomendó tanto orar para no entrar en tentación del enemigo.
Este sinvergüenza, que el Señor lo reprenda, llamado Satanás. Es lo que Él quiere. Que usted no busque en oración, sino que busque las soluciones mediáticas que están en contra de la oración. El Señor Jesús fue muy claro: velen y oren para que no entren en tentación. Y muchas personas creen que haciendo lo mínimo, y es la figura aquella, ya, con esto ya estoy bendecido. Y resulta que el Señor dijo: velad y orad. Porque si no entran en tentación, ¿y qué es la tentación? Lo fácil, el juego, las cosas indebidas, ilícitas, los negocios falsos, la trampa, la cosa. Y hay personas que aún haciendo trampa y haciendo negocios sucios, dan ofrenda y diezman sobre la trampa. Misericordia, Dios mío. Eso es exactamente una apostasía. Creer en la maldición y creer en el Dios de la bendición. Ay, me bendijo Dios con esto, Naya. Voy a darle la ofrenda del Dios. Si eso no es lícito, no funciona. La palabra es muy clara: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero muchas veces, entrando en tentación, hacemos algo ilícito o se hace algo ilícito e inmediatamente yo voy a cumplirle porque Dios me bendijo. Cuidado, porque el diablo también está ahí metido. El Señor Jesús dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí este pasaje está hablando a humildes, sabios, conocedores de la palabra, que por el afán y la ansiedad corren a buscar lo ilícito. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿El espíritu cuál? Pues el que posee la persona, el Espíritu Santo. Pero, no sé, me toca hacer esto porque es que si no, ¿yo qué hago? La carne es débil. Esto tiene una enseñanza muy alta, hijos. Si no se vela y si no se ora, se entra en tentación. Porque el Espíritu está dispuesto para bendecirlo y para orientarlo para que llegue allá. Pero el Espíritu no es imprudente. El Espíritu es veraz y espera que usted actúe conforme al consejo espiritual. Pero muchas veces la persona ve en ese el facilismo. ¿Por qué? Porque la carne es débil, pero es que esto es más fácil que aquello. Esperar hasta tal día, esperar hasta tal hora, no, yo lo necesito ya. Entonces le dan lugar a la debilidad carnal y no a la verdad del Espíritu, que es lo que verdaderamente le puede llevar a una victoria en lo que piensa hacer. Póngale atención a eso, hijitos, por favor. Siguiendo con el tema de la oración, ¿ya tomaron cafecito? ¿No han tomado? Yo sí, porque yo traje mi termito. Pero ojo, tomen cafecito, deleítense en este tiempo con Dios y por favor, cuando terminemos, rodillas y a orar, para que no entren en tentación y para que ese Padre Celestial que está dispuesto a escuchar su clamor, le atienda. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24, Jesús nos indica en este pasaje que el orar, óigame bien, debe ser en su nombre. Esto es para toda necesidad o situación que se nos presente, ¿cómo no? Siempre tener en su lenguaje en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la situación?
Es que Él mismo lo dice, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, por favor, entienda que si el Señor Jesús está diciendo, hasta ahora no habéis pedido porque no han pedido en mi nombre, quiere decir que ustedes han pedido en el nombre de San Roque, San Benedito, San Pachito, Santa Julia. No, por ahí no es el cuento. El Señor Jesús dejó una autoridad plena. En el nombre de Jesús, toda oración en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dejó muy claro que ese nombre, delante de ese nombre, se doblaría toda rodilla de los que estemos en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y todos confesaremos que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Entonces, Papá Dios se alegra cuando nosotros hacemos una oración. Padre, ayúdame por esto, tengo esta circunstancia, tengo esta necesidad, tengo lo que sea. Y todo se lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Papá se alegra porque estás teniendo en cuenta al Hijo, a su Hijo amado. Recuerden, hijos, Efesios capítulo 2, versículo 10, ustedes que están en sintonía de tiempo con Dios, ustedes y yo, óigame bien, tenemos el privilegio de ser hechura de Dios. ¿Y sabe qué significa la palabra hechura? Algo muy especial de parte de Dios. En Cristo Jesús, para buenas obras. Somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si nuestra oración la hacemos en Cristo Jesús, Papá se alegra porque están creyendo en su Hijo, el Redentor. Y además, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es bello. El orar no tiene que ser asunto momentáneo y corra. Usted puede ir en su transporte, usted va manejando su propio vehículo, vaya hablando con Dios, vaya diciéndole a Dios cuánto lo ama, cuánto le agradece tantas cosas que le permite tener y disfrutar, cuánto ama usted a su esposa porque Él se la puso, cuánto ama a sus hijos porque Él se los permitió tener, cuánto ama su trabajo porque Él se lo permite tenerlo también. Mire, ese orar en todo tiempo, yo diría que nos falta hasta tiempo. Cuando tomamos el hábito de la oración, nos falta tiempo. Y más cuando nos suplicamos en el Espíritu, eso nos da a nosotros una apertura espiritual que sale el lenguaje y sale el lenguaje y sale el lenguaje, y ahí es donde llega la palabra perseverancia. Entonces ya no nos cansa, sino que no queremos parar. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mira lo interesante ya para finalizar por el día de hoy. Cómo el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 13 al 18, nos indica lo que los cristianos debemos hacer en diversas circunstancias de la vida, y centra su enseñanza en la oración. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Mire, cuántas cosas nos producen aflicción cada día. Pero la solución, ¿cuál es? Haga oración. ¿Está alguno alegre?
feliz, haga oración, cante alabanzas. En una palabra, la oración no se debe parar para nada. Por eso es que a nosotros, entre comillas, nos dicen que somos fanáticos. ¿Por qué? Ay, Pastor Fernando, mire que me ha ido tan bien por esto y esta cosa. Gloria a Dios. Esa expresión en el mundo no existe. Te felicito. ¿Y entonces qué? ¿Le fue bien? ¿Va a invitar a algo? Camine, nos tomamos una pola. Mire que eso es lo contrario. Pero como por agradecimiento a Dios y porque se siente uno feliz porque a aquella persona le salió el contrato, el negocio, lo que tiene, ¿qué decimos? Gloria a Dios. Somos fanáticos. ¿Qué tal? Si todos se lo debemos a Él. Los seres humanos estamos obligados a depender de Dios y a obedecer su bendita palabra. Santiago también en el versículo 18 dice que otra vez oró. ¿Y qué pasó? El cielo dio la lluvia y la tierra produjo frutos. Mire, hijos, todo, absolutamente todo lo que tenemos y lo que hacemos depende del cielo, de la soberanía del Dios Todopoderoso. El agricultor, si no ora, no llueve, y si ora, llueve. Y su cosecha es fructífera, porque el agua se amalgama con la tierra y automáticamente empieza a germinar la semilla del trigo, del arroz, del frijol, de los alimentos que después representan la vida, el alimento de cada persona. ¿Qué más nos dice Santiago? Ahí, en esa enseñanza nada más nos muestra que lo que yo estoy diciendo. Oró, el cielo dio la lluvia y la tierra dio su fruto. Hijos, ustedes necesitan orar para que vean la lluvia de bendiciones y ver el fruto posteriormente. Pero normalmente, y en muchos casos yo he compartido la manera de orar sabiamente, y tiene 4 elementos, y son simplemente un acróstico llamado casa. La C significa confesión. Uno no puede llegar a la autoridad divina. Señor, es que mire que tengo este problema, haga. No, Señor, confiese sus errores, porque Él lo dejó escrito en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él sabe que nosotros cometemos errores diariamente. Entonces, confesión. Luego adoración, dígale todo lo más lindo que usted sabe, entiende, conoce y lee en la Biblia, dígaselo a Él, hacedor de maravillas, creador de los cielos, Padre por excelencia, dígale cosas lindas. Tercero, suplíquele el favor que necesita. Y finalmente, la A de casa, la última, dele las gracias. ¿Qué pasa con el agricultor? Ora, llueve y viene la producción de la tierra. ¿Y qué hace el agricultor? Dale gracias. Oró, adoró, clamó, Dios le respondió. Gracias, papito Dios, porque me escuchó mi oración. Este es el consejo para hoy. Me despido dándoles un abrazo espiritual, un abrazo de oración, un abrazo de amor, porque Dios los ama tanto y quiere bendecirlos en abundancia, pero no dejen de orar, porque la oración es el fundamento para poder entrar en comunión con Dios. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén.